En esta presentación vamos a ver diferentes ejemplos de la información que podemos obtener con la caracterización de tejidos tratados con microcápsulas utilizando la microscopía. Lo primero que necesitaremos conocer después de tratar un textil con microcápsulas o después de realizar cualquier tratamiento que le hagamos al tejido tratado con estas es si hemos conseguido depositar las microcápsulas o si siguen estando en el caso de realizar cualquier lavado o planchado, etc. Y si sí que está la presencia de microcápsulas sobre el tejido, ¿en qué estado se encuentran? En estas imágenes vemos microfotografías y se puede apreciar la diferencia de un tejido en el cual se encuentran las microcápsulas en perfecto estado y en un tejido por el cual las microcápsulas están rotas. También se aprecia cuando existe presencia de resina, las cuales ligan las microcápsulas a la fibra. Aunque de manera subjetiva, el microscopio nos permite valorar la cantidad de microcápsulas, pudiendo comparar unos tratamientos de otros. En estas imágenes vemos tejidos de algodón que han sido tratados utilizando diferentes concentraciones de microcápsulas. Y se aprecia a simple vista la diferencia de la cantidad de microcápsulas depositadas sobre las fibras. Se tiene que realizar un estudio o obtener imágenes de distintas zonas del tejido para conocer si esta cantidad de microcápsulas que se aprecia en las imágenes es uniforme en toda la superficie del tejido o si por lo contrario están aglomeradas en distintas zonas del tejido. De todas formas, para verificar o corroborar lo que vemos en las imágenes, tendremos que recurrir a técnicas que nos aporten información cuantitativa de la cantidad de microcápsulas depositadas en el tejido. Este sería el caso, por ejemplo, del contador de partículas. Los estudios que se pueden hacer con la caracterización del tejido utilizando la microscopía son muy amplios y muy variados. En esta diapositiva se pone un ejemplo por el cual se estudia el comportamiento de tejidos tratados con microcápsulas cuya composición del tejido es diferente. En este caso vemos un tejido tratado con un tejido de algodón, este también sería de algodón, en la diferencia de que este tejido se compone por fibras sintéticas totalmente uniformes. Las fibras sintéticas. Como diferencia se aprecia, la principal diferencia es la deposición en la cual se encuentran las microcápsulas, ya que en los tejidos de algodón las microcápsulas se depositan en la cavidad, estas se ven muy claramente, se depositan en las cavidades que forma la forma arriñonada propia de la fibra. En cambio, en las fibras sintéticas, en los tejidos compuestos por fibras sintéticas, lo que vemos es que al no presentar ningún hueco o ninguna cavidad propia de la fibra, las microcápsulas se depositan en los huecos o intersecciones entre unas fibras y otras. El posible exceso de resina o la presencia de esta sobre el tejido tratado también es algo que se puede observar con las imágenes que se presentan en esta diapositiva. Vemos que en los tres casos podemos tener un exceso de resina, en unos la diferencia es bastante significativa. Vemos cómo la resina, si hay exceso o hay presencia de resina, se forma un chicle, como un chicle entre las fibras, y cuando hay exceso llega a tapar totalmente la microcápsula. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que puede evitar la liberación del principio activo o modificar el tacto de este, siendo mucho más duro si el tejido sin tratar es de algodón, sabemos que va a ser suave, ¿vale? Por lo tanto, el exceso de resina nos puede modificar
el tacto.